La oxidación del piruvato y sus destinos. Para comenzar, explicaremos qué es la oxidación y el piruvato. La oxidación indica la acción y efecto de oxidar u oxidarse. La oxidación es un fenómeno en el cual un elemento o compuesto se une con el oxígeno. Aunque rigurosamente hablando, la oxidación como tal se refiere al proceso químico que implica la pérdida de electrones por parte de una molécula, átomo o ion. Mientras que el piruvato es un compuesto orgánico clave en el metabolismo. Es el producto final de la glucólisis, una ruta metabólica universal en la que la glucosa se esciende en 2 moléculas de piruvato y se origina energía, 2 moléculas de ATP. De las 4 etapas de la respiración celular, la oxidación del piruvato se distingue porque es relativamente corta, en comparación con las largas vías de la glucólisis o la del ácido cítrico. Pero esto no le quita importancia. Por el contrario, la oxidación del piruvato es una conexión clave que une la glucólisis con el resto de la respiración celular. Al final de la glucólisis nos quedan 2 moléculas de piruvato a las que todavía se le puede extraer mucha energía. La oxidación del piruvato es el siguiente paso en la recolección de energía restante en forma de ATP, aunque no se genera ATP de manera directa durante este proceso. En eucariontes, este paso sucede en la matriz, en el comportamiento más interno de la mitocondria. En procariontes sucede en el citoplasma. En general, la oxidación del piruvato convierte al piruvato en una molécula de 3 carbonos, en acetil-CoA y una molécula de 2 carbonos unida a la coenzima A, para producir una molécula de NADH y una de dióxido de carbono. El acetil-CoA funciona como combustible del ciclo del ácido cítrico en la siguiente fase de la respiración celular. El piruvato se produce durante la glucólisis en el citoplasma, pero la oxidación del piruvato ocurre en la matriz mitocondrial, en eucariontes. Por lo tanto, antes de que comiencen las reacciones químicas, el piruvato debe entrar en la mitocondria atravesando su membrana para llegar a la matriz. En la matriz, el piruvato se modifica en una serie de pasos. En la matriz, el piruvato se modifica en una serie de pasos. Paso 1. Se corta el grupo carboxilo del piruvato y se libera como molécula el dióxido de carbono. El resultado es una molécula de 2 carbonos. Paso 2. La molécula de 2 carbonos del paso 1 se oxida. Los electrones que se pierden en la oxidación son captados por NAD+, y se forma NADH. La molécula de 2 carbonos oxidada, que es un grupo acetilo, se une a la coenzima A-CoA, que es una molécula derivada de la vitamina B5, para así formar acetil-CoA. Esta a veces se clasifica como una molécula acarreadora, cuya función aquí es transportar el grupo acetilo hacia el ciclo del ácido cítrico. Los pasos anteriores los realiza un enorme complejo enzimático, llamado el complejo piruvato deshidrogenasa, el cual consiste en 3 enzimas interconectadas e incluye más de 60 subunidades. Si consideramos que entran los 2 piruvatos de la glucólisis por cada molécula de glucosa, podemos resumir la oxidación del piruvato de la siguiente manera. 2 moléculas de piruvato se convierten en 2 moléculas de acetil coenzima A.
Se liberan 2 carbonos como dióxido de carbono de los 6 que originalmente se encontraban en la glucosa. Y por último se generan 2 dinucleótidos de nicotiamina y adenina en su forma reducida, a partir de este mismo pero en su forma oxidada. Si hablamos de hacia dónde se dirige la oxidación del piruvato después de su ciclo, este solo se puede dirigir hacia 2 sitios, a las condiciones anaerobias o a las condiciones aerobias. Esto en subdivisiones de presencia de oxígeno o ausencia de este mismo. En presencia de oxígeno, mayoritariamente seguirá la ruta aerobia, esto es decir, que la oxidación completa del piruvato acetil-CoA se da en el ciclo de Krebs hasta el CO2 y agua, y en transferencia de los electrones obtenidos a la cadena de transporte electrónico y finalmente al oxígeno. En ausencia de oxígeno, el piruvato no sigue la vía anterior, puesto que no hay oxígeno al que transferir los electrones que se produzcan. Para que la glucólisis se pueda realizar en estas condiciones, se debe buscar la manera de deshacerse de los electrones que genera. Es decir, se debe buscar la manera de reoxidar el NADH a NAD+.